Buenas tardes, maestro. El día de hoy le voy a realizar una entrevista con el propósito de conocer cómo realiza su planeación de clases y cómo evalúa a sus alumnos, para que nosotros, docentes en formación, podamos elaborar la nuestra y se nos facilite el dar las clases de una mejor forma. Okay. ¿Podría presentarse? Pues un saludo a todos, soy el maestro Juan Tash, soy licenciado en educación primaria y maestro en psicología educativa. Tengo 5 años de servicio en primaria estatal, actualmente trabajo en el Schutzgap y he trabajado en otros departamentos de CGI, como lo que es el programa de tutorías para docentes de nuevo ingreso, así como otras instancias y en la asamblea del Plan de Estudios 2022. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué material utiliza para elaborar su planeación y alcanzar los aprendizajes esperados? Bueno, los dos materiales base a utilizar es nuestro plan de estudios y nuestro libro de texto. En primaria de primero y segundo grado trabajan con el plan de estudios 2017 y de tercero a sexto trabajamos con el plan de estudios 2011. En el plan de estudios nos aparecen los aprendizajes esperados que tienen que alcanzar nuestros estudiantes y el libro de texto es el recurso que nos sirve para poder entender las secuencias didácticas o las actividades que vamos a hacer para alcanzar ese aprendizaje esperado. No obstante, actualmente hay un pequeño conflicto que se da en la primaria. En la primaria se nos pide trabajar, por ejemplo, en los consejos técnicos con vida saludable, educación socioemocional, pero eso no está en el plan de estudios 2011. Esto se contempla en el plan de estudios 2017 y en las orientaciones de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, a pesar de que trabajamos con nuestro plan de estudios 2011 de tercero a sexto, yo estoy dando sexto grado, también tenemos que contemplar educación socioemocional del plan 2017 y las orientaciones de vida saludable de la nueva escuela mexicana. Ok, entonces usted los utiliza para que pueda planear sus actividades en base a los aprendizajes que dicen en los planes de estudios que usted trabaja. Así es. Bueno, la segunda pregunta es, al momento de diseñar la secuencia didáctica, ¿toma ideas de internet o las crea usted mismo? Bueno, tomar ideas de internet, de otros compañeros, de Facebook incluso, no está mal. Yo tomo ideas de otras páginas que veo o de otros docentes. Sin embargo, siempre hay que aterrizarlas. Nunca debemos utilizar estrategias que agarremos tal cual de un lugar y utilicemos ni siquiera los materiales. Hay materiales como Sani, materiales que se venden en Facebook sobre actividades que pueden hacer nuestros estudiantes, pero siempre tenemos que diseñarlos y tenemos que ajustarlos a cómo son ellos. Sí tomo las ideas de otros lados, pero solamente si se vinculan a cómo aprenden mis estudiantes, de qué manera aprenden y si se vincula el contexto y las herramientas que tienen en su casa. Entonces, si se vinculan dichas ideas que usted toma, ¿cómo es el orden en el que usted crea las actividades? Bueno, para crear las actividades hay una situación que noto mucho que se da en la escuela normal y sobre todo en las escuelas de formación docente. Por lo general, cuando pedimos contenidos o nos piden contenidos, he tenido la oportunidad de tener practicantes, nos dicen qué temas voy a dar del libro de texto. Actualmente, desde tercero hasta sexto, el libro de texto no está a la par con el plan de estudios. Hay un pequeño desfase entre los contenidos. Por lo tanto, en lo que me baso para poder hacer la planeación y el avance de los contenidos no es exactamente en el libro de texto, porque el libro de texto es un complemento, solamente es una ayuda. Para poder diseñar una secuencia didáctica, lo más importante que tenemos que considerar son los conocimientos previos de los estudiantes. Si voy a ver, por ejemplo, fracciones, pero el estudiante no reconoce ni siquiera el proceso de repartición, no puedo ver el tema sin antes ver el tema de repartición. El tema de repartición puede ser que esté en el bloque 3 y el de fracciones en el bloque 2. Lo que hacemos actualmente nosotros en la Escuela Primaria Arcadio Santoyo es combinar los bloques, porque de primero a segundo son trimestres, y en otros libros vienen por bloques para que veas que hay un desajuste en el sistema educativo. Combinamos los contenidos para que cuando el estudiante llegue y esté avanzando, tenga el conocimiento previo y sea más fácil para él o ella aprender. Con el aspecto de los conocimientos previos, ya nos está contestando la pregunta 4, que es qué elementos considera importantes. Entonces pasemos con la pregunta número 5. ¿Cómo utiliza los recursos tecnológicos en la clase para el logro de los propósitos? Bueno, utilizar los recursos tecnológicos tiene que ver mucho con la infraestructura de la escuela.
En muchas primarias no hay, por ejemplo, cañones o computadoras. En nuestra escuela sí tenemos la oportunidad de tener, contamos con cañón en cada salón, contamos con computadora, con servicio de internet, impresora, etcétera. Y actualmente con la pandemia que vino a cambiar mucho la educación, los estudiantes están acostumbrados a ser más autónomos, a utilizar videos, a utilizar música de fondo, bocinas. Las tecnologías siempre tienen que estar presentes porque tenemos que tomar en cuenta que a partir del 2003, todas las personas nacidas del 2003 y el 2006 se les llaman nativos digitales, que ya vienen con esa capacidad y habilidad de adaptarse a las tecnologías. Ahora bien, hay que entender que las tecnologías no se usan solamente como motivación, es decir, vamos a ver un video para que los estudiantes estén contentos y aprendan. No, se utiliza el video si realmente va a ayudar a que el estudiante aprenda y alcance el siguiente nivel de aprendizaje. A veces confundimos utilizar las tecnologías con solamente utilizar juegos cuando no es la finalidad, sino es que la finalidad sea el andamiaje hacia el siguiente aprendizaje. Ok, ¿nos podría dar un ejemplo de qué material didáctico utiliza para el apoyo del logro del aprendizaje? Los materiales didácticos que utilizo mayormente son diseñados por mí mismo. A veces utilizamos lo que son algunas actividades de retroalimentación, carteles para el salón. Siento que muchas veces los materiales didácticos tienen que tener una finalidad como tal. Por ejemplo, si vamos a utilizar en el tema de biografías o autobiografías un cartel para explicar la biografía y la autobiografía, el cartel ahí se quedará en la pared y constantemente el estudiante lo va a poder leer y retroalimentar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en vez de que yo colocara el cartel, yo hiciera el cartel con los estudiantes? Que ellos participen en la creación de esa definición. Entonces, esto nos permite comprender que los materiales didácticos que al menos utilizo en mi clase siempre tienen que tener una finalidad en el aprendizaje, ya sea en la asignatura o en el desarrollo integral de los estudiantes. Cambiando un poquito el enfoque, basándonos ahora en la evaluación, ¿cuál es la importancia de la evaluación en el aprendizaje de sus alumnos? Bueno, la evaluación tendríamos que remitirnos al Plan de Estudios 2017 y lo que es la evaluación formativa como tal y la evaluación sumativa. Para ustedes que son docentes en formación, hay tres tipos de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Muchas veces creemos que la evaluación es la calificación final, o es poner un examen o una actividad al final de un contenido o de una clase, y con eso vamos a definir si el estudiante aprendió o no aprendió. Pero no, la evaluación tiene que ser desde el inicio, en el proceso y al final. Creo que es importante que consideremos esto porque muchas veces decimos: ¿qué te voy a calificar en una tarea? La limpieza, la ortografía, etcétera, ¿no? Pero si nos vamos a la planeación nos dice que el aprendizaje esperado es, un ejemplo, que aprenda sobre las características de los poemas. ¿La limpieza tiene que ver con ese aprendizaje? No. No. Entonces muchas veces cuando nosotros evaluamos pensamos que únicamente es evaluar el conocimiento, cuando no, la evaluación tiene que ser evaluar el aprendizaje y no es para fiscalizar o decir mi estudiante sabe o no sabe, no. Es para saber en dónde está y cómo yo como docente lo puedo ayudar con mis estrategias didácticas para que alcance el nivel esperado según el plan de estudios. En su comentario de este momento nos acaba de dar un ejemplo de los tres tipos de evaluaciones que existen. ¿De qué manera usted evalúa a sus alumnos? Bueno, la evaluación en mi caso manejo los tres momentos de evaluación. Diagnóstico, tenemos que saber cómo está el estudiante, qué sabe. Evaluación del proceso o evaluación formativa tiene que ver con cómo está aprendiendo el estudiante. Para que se entienda un poquito mejor esto, vamos a emplear un ejemplo. Supongamos que estamos viendo en sexto grado el tema de las culturas mesoamericanas. Bueno, ¿qué saben de las culturas mesoamericanas? Les puede ser que yo les ponga una entrevista y esa entrevista, que no es un instrumento de evaluación, es una técnica de evaluación, me va a permitir a mí como docente comprender lo que sabe mi estudiante. Después ir avanzando en el proceso. ¿Qué nuevos aprendizajes está teniendo y cómo está avanzando? Las técnicas que se utilizan y las estrategias de evaluación que utilizo es la evaluación formativa, que es decir, que no nos interesa que el estudiante aprenda conceptos, sino que los comprenda, que los aprenda, que los aplique en su vida diaria y que esto les sirva para tener nuevos conocimientos en los otros grados académicos. Entonces usted no utiliza uno en específico con frecuencia, sino que va utilizando los tres.
Utilizamos los tres, pero son los tres momentos de evaluación. Para evaluar se utilizan dos cosas: técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación. Por ejemplo, si seguimos hablando de las culturas mesoamericanas, los estudiantes van a hacer una exposición de lo que aprendieron en el tema, ¿no? La exposición como tal es la técnica de evaluación y el instrumento tendría que ver con los aspectos que puedo evaluar, como por ejemplo, puede ser una rúbrica en donde vemos cómo avanza el aprendizaje, una lista de cotejo, si lo aprende o no lo aprende, una escala estimativa, qué tanto aprendió, pero siempre los procesos de evaluación tienen que ir con el aprendizaje. Es importante que el estudiante tenga limpieza, ortografía, sí, que tenga buena presentación, sí, pero debemos comprender que eso no es la evaluación como tal. La evaluación es simplemente saber en dónde está el estudiante y a dónde va a llegar. Perfecto. Una pregunta. ¿De qué manera favorece saber el resultado de la evaluación del aprendizaje de sus alumnos? Bueno, como te comentaba, la evaluación es para saber dónde está el estudiante, no si el estudiante está mal o está bien, porque todos los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Algunos aprenden escuchando, otros dibujando, otros viendo. Entonces la evaluación nos sirve para saber qué está fallando en nosotros como maestros, no en el estudiante. Porque a veces yo puede ser que mi planeación ponga que hagan una presentación en diapositivas, ¿no? Pero puede ser que ese estudiante sea kinestésico, aprenda haciendo materiales. Entonces, tenemos que considerar que en la planeación didáctica tenemos que tener en cuenta la diversidad que hay en nuestro salón. Que no sea una tarea la que se haga, que sean diferentes. La evaluación me va a servir a mí como docente para saber en qué tengo que mejorar y cómo puedo adecuar mis estrategias didácticas para que mi estudiante siga avanzando y aprendiendo en los campos formativos. Ok, acaba de responderme la pregunta siguiente, que era ¿de qué manera actúa usted cuando los resultados de las preguntas de evaluaciones no son los esperados? ¿Usted adecúa su plan? Sí, lo que te comentaría aquí también es que, bueno, dices preguntas de evaluación. No confundamos la evaluación con un examen. Un examen es solamente un instrumento de evaluación, pero el examen es sumativo. O sea, cuando yo aplico un examen es al final, para saber qué tanto aprendió. Pero, por ejemplo, puede ser que en el momento del examen, si solamente evalúo matemáticas, la respuesta, ponme la respuesta correcta, no estoy evaluando realmente el aprendizaje. Porque puede ser que el estudiante se haya confundido en un punto decimal o en un número, pero el proceso lo sabe. Entonces la evaluación me tiene que servir para decir, bueno, mi estudiante tiene este conocimiento previo y con base en este conocimiento previo que tiene, voy a planear actividades para que a la próxima vez que haga el examen o una actividad o una asignación, no para que le salga bien, sino para que ya haya aprendido más y cometa los menos errores posibles. Entonces, de forma clara, o sea, resumida, ¿cómo adecúa su planeación para mejorar el proceso de enseñanza? Bueno, en la planeación tenemos que entender que la planeación es una secuencia didáctica que nosotros diseñamos, pero no es a beneficio del maestro, es a beneficio de mis estudiantes. Si un maestro conoce cómo son sus estudiantes, cómo aprenden, de qué manera les gusta aprender, la planeación va a estar bien diseñada. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la planeación es que la planeación tiene inicio, desarrollo y cierre. Eso no significa que vamos a hacer tres grandes actividades, porque hay que considerar en las planeaciones el tiempo. Puede ser que una misma actividad me sirva a mí para rescatar los conocimientos previos y para empezar a explicar el tema, que la explicación del tema no debe ser de mi parte, sino el estudiante lo tiene que estar construyendo poco a poco. No sé si tengas alguna otra pregunta. No, por mi parte sería todo. Le agradezco de su tiempo y de sus conocimientos para ayudarnos. Y si se podría despedir. Ok, bueno, ya para despedirme para todos los normalistas, es un gusto poder saludarles y estar en este espacio de diálogo con ustedes. Yo también soy egresado de la Escuela Normal de Ticul y creo que lo importante es que no tengan miedo. Atrévanse a planear nuevas secuencias didácticas innovadoras que tal vez ustedes digan es cansado por los materiales didácticos. Pero si mi estudiante está aprendiendo, si yo estoy haciendo presentaciones, están jugando y están creciendo, no importa cuánto nos cansemos o cómo mezclemos las asignaturas, siempre el beneficio tiene que ser para el estudiante. Entonces, mi consejo para esta planeación sería consideren el tiempo, los recursos que tienen a la mano, cómo son sus estudiantes y qué quieren alcanzar en cada aprendizaje esperado
o campo formativo. Y espero que les vaya muy bien. Gracias.